voy a contar unas notas sobre Enrique, por si alguien todavía, o de Quique, si todavía alguien no lo conoce. Bueno, Enrique Javier Díez Gutiérrez es ensayista y profesor titular de la Facultad de Educación. Es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Estás especializado, ¿no?, en lo que sería la organización educativa y actualmente desarrollas tu labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. ¿Sí? Tú me vas diciendo si sí. La chuleta está bien. Seguro que sí. Bueno, has tenido una trayectoria laboral importante, has sido educador social, profesor, orientador en institutos de educación secundaria y has sido responsable de atención a la diversidad en la Dirección Provincial de Educación de León. Y desde 1997 trabajas como profesor en la Universidad de León. ¿Sí? Y bueno, buscando un poco la bibliografía de los libros que nos aporta Quique, pues destaco unos cuantos, porque eso, la lista es muy amplia, ¿no? La estrategia del caracol, el cambio cultural en la organización educativa del 99, la globalización neoliberal y sus repercusiones en educación en el 2007, la memoria histórica en los libros de texto, 2012, neoliberalismo educativo, 2018, la revuelta educativa neocon del 19, educación para el bien común, hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente, del 20, la educación en venta, también del 20, la asignatura pendiente del 20, y ahora me he enterado que ha sacado otro que se llama Pedagogía Antifascista, que también os puedes comentar, ¿vale? Más cosas te voy a contar de las cosas que haces. Bueno, pues has producido y realizado diversos documentales sobre memoria histórica y habitualmente publica libros en el Diario de la Educación, El País, Público y otros medios. Bueno, pues yo creo que al final toda esta trayectoria que tiene Quique y su disponibilidad pues nos da la garantía de que la charla de hoy, que vamos a dedicar un tema que consideramos que es muy importante, porque desde CEDAMPA valoramos como que la educación y la historia forma parte es una parte fundamental para crear conciencias y crear comunidad. Y bueno, hay que saber esos contenidos, es importante reflexionar, debatir con argumentos, con seriedad, ¿no? Y yo creo que Quique nos puede aportar mucha luz. Y ya, no sé si Rocío quieres comentar algo más. Bueno, que muchas gracias por venir y también a los asistentes y asistentas de la sesión. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por asistir. Gracias a CEDAMPA por haberme invitado a estar hoy aquí. Y en principio me voy a separar un poco de Sara, sí, por aquello de la distancia, y me voy a quitar la mascarilla para que me podéis oír mejor, porque voy a estar hablando un ratillo, ¿vale? Porque lo que quería era sobre todo participar, bueno, y debatir con vosotros y vosotras. Casi todos los inicios de curso en la Facultad de Educación suelo ir a veces con mi alumnado a ver algún tipo de película. Realmente no solo porque siempre me ha parecido que las películas pueden reflejar la sociedad que vivimos, sino porque nos permiten un análisis bastante interesante sobre lo que está sucediendo actualmente. Y me impresionó cuando fui con chicos y chicas de 19 años que habían acabado el bachillerato y estaban en la universidad. Cojo a la gente en los primeros cursos de la facultad y los cojo al final, cuando están en los máster o en el doctorado. A los 19 años la verdad es que están iniciando esa experiencia universitaria que siempre a mí me parece que debería pasar toda la sociedad por ella, porque es una experiencia muy interesante a la hora de generar pensamiento, reflexión, autonomía, otro modelo no tan a veces marcadamente estructurado como hacemos en la educación, sobre todo infantil, primaria y secundaria, más por el profesorado, sino que ahí tiene mucha más autonomía el propio alumnado y desarrolla mucho más otros elementos que siempre me han parecido interesantes. Pues fijaros, cuando fui con mi alumnado a ver el documental titulado El silencio de los otros,
me imagino que os sonará, fue el ganador del Goya al mejor documental, y salí impresionado no tanto por los comentarios que hicieron sobre la represión, porque el documental se centra en la represión franquista, fundamentalmente las torturas, las violaciones, la barbarie que supuso, sino porque los primeros comentarios que me dijeron al salir fueron prácticamente los mismos que la propia directora del documental ha expresado que se recogen en su página web y que suelen ser los más habituales. Que lo resumimos en una frase, que es: nadie nos había hablado nada de esto. Ciertamente se puede decir que no es así, no es estrictamente así, pero parece que es una de las experiencias que más tienen, que más reflejan. Y esto lo hemos denominado desmemoria. Y esta desmemoria es sorprendente en chicos y chicas que han estudiado durante al menos 2 años, 2 cursos, en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, Historia de España. Se da en estos 2 cursos, además de que se aborda en primaria también, en cierta medida. Yo creo que el olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que generaciones, no solo las que estamos aquí, sino las nuevas generaciones que están llegando, que hemos llegado a nuestra etapa adulta, carezcamos de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista. E incluso sobre lo que están haciendo las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, sin las cuales no sería entendible nada de lo que está pasando actualmente. Y esto no aparece en el currículum escolar de forma concreta. Esto es uno de los problemas que tenemos y esto es una de las cosas que voy a plantear justamente. Porque no se trata de profesores, de profesoras que de forma voluntaria o de forma interesada, porque les parece crucial o importante, decidan hacerlo, sino del sistema educativo. ¿Cómo está planteado el sistema educativo y cómo afecta a nuestros hijos e hijas, cómo afecta a las siguientes generaciones, por cómo está estructurado en todos los centros docentes? Parece, de hecho, como si hubiera una estrategia intencionada para hablar de nuestro pasado. Y esto lo que hace es facilitar la manipulación mediática y política con esa vigencia de la denominada mitología, esa de los lugares comunes, aquello de no remover el pasado, lo de ¿para qué desenterrar a los muertos? Es que todo esto no es más que revancha, rencor. Y estos polvos suponen los lodos que hemos vivido en Castilla y León, que se han cristalizado justamente en un partido fascista como Vox, que está gobernando actualmente la región más extensa de Europa por primera vez desde la barbarie y el genocidio nazi. Por eso, todo esto lleva a pensar, sobre todo los expertos y expertas en historia, que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A no ser, y eso parece que puede ser lo más probable, es que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso toda esta ignorancia generalizada que estamos viendo y que estamos comprobando en los centros educativos habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. De hecho, lo comprobamos el día que dio origen a la investigación que desarrollamos y que ha dado origen a todo esto que hemos estado trabajando. Como decía Sara, efectivamente yo me he dedicado bastante tiempo a producir documentales y empecé un momento de ellos sobre memoria histórica. Uno de esos documentales se titula Los campos del silencio
y estaba dirigido por Eloína Terrón, que era hija de familia represaliada. De hecho, su tío fue un maqui, uno de los más importantes de la zona del Bierzo, junto con Girón, César Terrón. Su familia fue represaliada y, de hecho, tuvieron que vivir los hermanos, es decir, sus tíos y su padre. El único que quedó en Fabero fue su padre. Sus tíos, uno fue Eloy Terrón, en Madrid, fundador del CAUM. Otra tía acabó en la India, otra en Perú. Es decir, no podían estar allí. De hecho, sus hermanos, la represión que sufrieron en el cuartelillo de la Guardia Civil fue permanente, etc. Y estaba haciendo un documental sobre los campos de presos del franquismo. Los campos de concentración de presos del franquismo que redimían penas por trabajo. Un invento jesuítico de la Iglesia que hacía que los presos republicanos pudieran redimir su condena si trabajaban para empresas privadas levantando este país, que decían en aquella época. Es decir, fueron los llamados esclavos de Franco. Estos batallones de presos, uno de ellos estuvo allí en Fabero, de donde ella era. De hecho, su familia, parte de ella, estuvo también presa. Pues bien, le pedimos a la profesora del Instituto de Fabero que nos dejara entrar en su clase, en la clase de segundo de bachillerato. Ella se prestó. Beatriz todavía es una profesora además que trabajaba y tenía una sensibilidad enorme en todo el tema de la memoria histórica, pero aparte era una profesora y una profesional genial, y nos dijo que sí, que por supuesto. Y entramos profesores y profesoras del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad, del Departamento de Didáctica, la directora del documental, el cámara, productor, bueno, un montón de gente allí. Al principio se organiza un batiburrillo enorme, pero al cabo de 10 minutos la clase continuaba normal y estábamos grabando. Y eso aparece en el documental, efectivamente, cómo les preguntamos a los nietos y nietas de esos esclavos de Franco si sabían que en su pueblo había habido un campo de concentración de presos del franquismo, un batallón disciplinario, un batallón justamente de presos republicanos de esclavos. ¿Sabéis cuánta gente de esa clase sabía que sus abuelos habían sido presos de Franco, esclavos de Franco, trabajando para Minas Moro, una de las grandes empresas que luego es el origen de muchas de las que cotizan hoy en el IBEX 35? ¿Cuántos chicos y chicas diríais que sabían algo de esto? Solo una había oído hablar algo de esto. Y nos dimos cuenta que se reproducía algo que habíamos visto permanentemente en los documentales, que nos repetían habitualmente varias cosas. Primero, habéis llegado tarde. Nos estamos muriendo la mayoría de la gente que vivimos aquello. Es la generación de los nietos y las nietas. Por lo tanto, los hijos y las hijas mantuvieron algo que era otro término permanente: silencio. Silencio. Y el tercer término que siempre aparecía era el de miedo. Ese miedo que se transmite de padres, de madres a hijos e hijas y que hace que de esto no se hable en casa, permanentemente. Porque lo que yo he sufrido, no quiero que tú lo sufras y sigas siendo perseguido. Porque algo tenemos que tener claro, que si el resto de los países se constituyeron tras la Segunda Guerra Mundial, tras el genocidio nazi, desde el antifascismo, en España la democracia no se constituyó desde el antifascismo como se constituyeron las democracias francesas, italiana,
inglesa, etcétera, etcétera, alemana. Se constituyó sobre el olvido del pasado. Fue esa transición llamada modélica la que se constituyó sobre el olvido del pasado y una losa enorme sobre la democracia republicana. Parece que de hecho se constituía, algunas imágenes que tenemos, el otro día me mandaba una madre una imagen de un libro de texto que decía: por primera vez, justo cuando llegó la democracia, se votó en este país, en un libro de texto de primaria. Me decía: ¿tú te puedes creer que en Andalucía se esté estudiando con estos libros? Pues bien, claro, por eso nos decidimos a coger una derivada de lo que estábamos haciendo y empezar una investigación sobre los libros de texto. Porque dijimos, producir documentales está bien, es interesante, es una forma de llegar, pero el problema es que a los documentales casi siempre, o a lo que hacemos desde las asociaciones de memoria histórica, va la gente interesada, los especialistas, aquellos que están vinculados. Pero ¿y el resto del país? ¿Qué pasa con el resto del país? Alguien dijo, el resto del país acabará votando a Vox. Y ese franquismo sociológico que se ha extendido tiene mucho que ver con esto. Por eso nos decidimos a plantearnos qué pasaba en la escuela, es decir, qué estaba pasando por donde pasa toda la población de este país. El 95% de la población de este país pasa al menos 10 años en ese espacio escolar. Y además, para la mayor parte, casi el 60%, es el único contacto que tienen con la historia académica de alguna forma. Si no llegamos ahí, lo demás lo fiamos a la buena voluntad. Por lo tanto, nos planteamos, ¿cómo podemos abordarlo esto? ¿Por qué empezamos a investigar sobre los contenidos de los libros de texto de Historia de España, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato? ¿Por qué no empezar con el profesorado? ¿Por qué no empezar con el alumnado? Ahora estamos trabajando con la percepción que tiene el alumnado. Hemos trabajado con la percepción que tiene el profesorado también. Pero nos centramos en los libros de texto, ¿por qué? Porque, por desgracia, y me imagino que todo el mundo lo conoceréis, aquí hay gente de la profesión de educación, el 99% del tiempo escolar está centrado en torno a los libros de texto. Por desgracia y por fuerza. Por desgracia, ¿por qué? Porque en infantil no es así. En infantil no se utiliza material de libro de texto, pero lo que estamos haciendo en la escuela es, en vez de infantilizar las educaciones superiores, que es como se debería plantear, no el sentido de infantilizar de negativo, sino el sentido positivo. Esto es uno de los principios básicos. ¿Cómo es posible que en la escuela se trabaje en asambleas, se trabaje por rincones, con proyectos y tal infantil, el alumnado con diversidad no tenga ninguna dificultad? Y a medida que se va creciendo, aquello empieza a convertirse en un problema permanente. Y si empezamos a repensar qué se hace en infantil y invertir el sistema tal como lo tenemos, porque lo que hay es una presión enorme de la universidad a bachillerato. El profesorado de bachillerato en general imita a lo que han visto, por mucho que le hayan contado en ese máster o en ese CAP tan mal diseñado, ¿vale? Pero por mucho que hayan visto, lo que acaban reproduciendo es lo que han visto en la universidad, es decir, hay una presión para volver a hacer lo mismo. Y llegamos al departamento y lo primero que nos preguntan es, ¿por qué tema vas? Y cuando me decía alguien por el 14 y decía, ¿y tu alumnado? Y dice, no sé, yo les cuento lo mismo que viene en el libro de texto con mis palabras y seguimos para el siguiente. Digo, pero de verdad eso es, para eso no te necesitaban, porque para eso ya tienen internet. Pero esto es lo que se reproduce muy habitualmente. Y bachillerato presiona secundaria, es que secundaria se tiene que preparar para bachillerato y secundaria a su vez presiona a primaria y secundariza cada vez primaria y hay que preparar. Y ahora en infantil, que es una barbaridad absoluta, se dice, no, es que es la preparación, es propedéutico para primaria. ¿Cómo que qué? Pero si es una etapa completa, si además te tiene esa finalidad. Y las mamás y los papás
En infantil, a la puerta, nos preguntan, cuando están saliendo y recogiendo al niño, ¿qué es lo que primero preguntan? ¿Ya sabe leer y escribir? Eso lo decían antes. Ahora dicen, ¿ya sabe inglés? Ya hay tal presión social sobre esto que hay un proceso continuo, permanente, en este modelo. ¿Y qué hacemos el profesorado? Lo que buenamente podemos. Si hay tal presión así, y además no tenemos tiempo, acordaros que únicamente se hizo en la época de la LOCSE, que se liberó a profesorado tiempo, porque liberar significa que alguien te tiene que sustituir y por lo tanto hay que contratar a otro profe, otra profe para que te sustituya, y eso significa financiación. Si, uy, qué caro es esto de liberar a profesorado para que se reúnan, trabajen y generen material. Y fue la época en que se generó material desde el profesorado de forma comunitaria, de forma colectiva y cooperativa. Se crearon incluso redes digitales que se han dejado morir, como Guadalines, etcétera, porque ahora ya para eso está Microsoft, para eso están las GAFAM, que ya deciden la soberanía digital nuestra y que por lo tanto estamos cautivos y desarmados frente a ellas. De hecho, somos el oro blanco que llaman ahora. Los datos, la minería de datos de nuestros niños y niñas en las escuelas son clientes presentes y futuros cautivos que van a consumir fundamentalmente aquello que ya les prediseñan. Y los seguros de accidentes y los seguros de vida, ¿por qué creéis que piden los datos y se comercializa con los datos? Porque es un negocio a largo plazo. Esta es la minería de datos. Claro, todo este modelo que costaba financieramente, ¿por qué no se hizo? Porque yo lo que quiero es que se inviertan en educación cantidades escandalosas, no en rescate de bancos, que son cantidades escandalosas las que se están invirtiendo, o en armamentos, sino en educación. Yo quiero presupuestos escandalosos en educación, claro, y que el profesorado tenga tiempo para diseñar material. Si no, al final, ¿a qué nos remitimos? Pues a lo más fácil, el libro de texto está ahí y yo sigo el libro de texto porque no tengo tiempo para más, y mucho menos en segundo bachillerato, que tengo la presión de selectividad, de la EBAU. La EBAU, ¿para qué sirve? Lo primero, para descalificar y desprofesionalizar al profesorado. Se le dice, lo que tú haces en evaluación no sirve, no nos fiamos de tu capacidad de evaluar. Tenemos que someter al personal a una prueba de selección, porque así, a su vez, tiene otro nuevo hándicap para acceder a la universidad. Todo este proceso que lleva al profesorado, pues al final, que el 99,9% del tiempo escolar, también de los deberes escolares, esté en torno a los libros. Es decir, quienes están decidiendo el currículum son las editoriales. El 60% en manos de la Iglesia Católica. Este modelo, que es escandaloso, no hay más que echarle un vistazo a los libros de texto. Los libros de texto reflejan una determinada visión de la historia, teñida por la ideología ¿de quién? Pues no solo de los grupos que los venden, sino de los grupos de presión que hay tras ellos. Hay 5 grandes editoriales en este país y son corporaciones que responden a los intereses de quienes lo manejan. Y todo el mundo lo conocemos, Santillana, Naya. Nadie se lucra, ni siquiera Carlos Zafón, con ser superventas. Las editoriales de lo que viven fundamentalmente son de los libros de texto, y no solo de aquí, sino de Latinoamérica, etcétera, que es donde se han ido extendiendo. Siempre pongo un ejemplo, que lo suelo a veces poner una imagen de él, de un libro de texto, el mismo libro de texto de Santillana, de cuarto de la ESO, de historia, porque he cogido el libro de texto de historia de cuarto de la ESO. Y hay 2 versiones diferentes del mismo libro de texto, según se haya vendido en el País Vasco o en el resto del Estado. Lo mismo, y pongo las 2 imágenes, y en las 2 imágenes aparece en una de ellas una fotografía del rey en una inauguración del Parlamento y el resto, actividades, contenidos, etcétera. En la del País Vasco, qué curioso,
desaparece la foto del rey, se sustituye por otra y todo lo demás igual. Por lo tanto, cuando se quiere, se puede modificar los libros de texto. Eso que dicen, y ya veréis, como nos dice el Ministerio, que es que no se puede. O las propias editoriales dicen, no, es que eso cuesta. De hecho, nos hemos enterado recientemente que se hacen libros de texto diferentes para colegios concertados y para colegios públicos, sorprendentemente. Claro, lo que estamos viendo es que los libros de texto lo que hacen es ayudar a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, su comprensión no solo sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre la conexión con el futuro que van haciendo todos ellos y ellas. Y por lo tanto, insisto, es que es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica. Pues bien, me centro por ir avanzando en las conclusiones de la investigación. No os voy a contar cómo fue el proceso, lo que se hizo. Es verdad que se analizaron todos los libros de texto más vendidos en las distintas partes del Estado por comunidades autónomas, se trabajaron cuarto de la ESO, de segundo bachillerato, etcétera. Pero me interesan las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos? Primera conclusión. La extensión. La extensión. Y eso nos sorprendió porque teníamos investigaciones de extranjeras, alemanas, que decían, ¿cómo es posible que en España se esté dedicando a este tema un 9% de extensión cuando, si tú sumas la Segunda República, la guerra de España, fijaros que no utilizo el término guerra civil, si queréis luego el debate me preguntáis por qué, la guerra de España, la represión franquista y la lucha antifranquista, son 40 y pico años, 44 años. Eso equivale casi al 50% del siglo XX. Por lo tanto, debería ocupar el 50% del siglo XX, al menos, más o menos. Bueno, la extensión es absolutamente reducidísima, 9%. Pero no solo eso, sino que además se dedica fundamentalmente a las batallas, a las batallitas. Ya sabemos que la historia, en general, la escriben los vencedores. La historia que nos han contado, siempre lo decimos un poco provocativamente, pero no deja de tener un fondo de razón, que es la historia que nos cuentan los libros de texto, las clases de currículo, es mentira. Es mentira. Porque si la historia hubiera sido la historia de los genocidios, de las matanzas, de la salsa rosa, de los ricos, los famosos, los reyes, las reinas y todo lo que han generado, la especie humana no hubiera sobrevivido a tanta matanza. ¿Qué es lo que no nos cuentan? Fundamentalmente la intrahistoria, es decir, yo cuando leía a Ernest Heller, otros que nos decían, no, pero en la Edad Media la concepción del tiempo nada tenía que ver con la que tenemos ahora, tenía que ver con la cosmovisión solar, el tiempo del día, la noche, cómo se construía, qué se hacía. Eso a mí no me lo contaban nada en historia. La historia del cuidado, de la atención, de la solidaridad, del apoyo mutuo, ¿dónde aparece? Sobre todo a cargo de las mujeres. A mí me encantó a Jean-Marie Auel, que es una de las paleoantropólogas más interesantes, que publicó toda una colección de novelas sobre la época de la prehistoria, justamente que era lo que recomendábamos cuando yo estaba trabajando en un centro de mujeres maltratadas, que era la primera vez que incorporaban chicos a centros de mujeres maltratadas, una experiencia europea. Se lo recomendaba a las mujeres como forma de iniciación a la lectura, porque es muy ameno, muy cordial. Y ahí veías cómo ella reflejaba efectivamente cómo las mujeres, la forma de asegurar la progenie era intercambiar los saberes que iban encontrando de medicinales, de las hierbas, de lo que encontraban que podían servirles a otra. ¿Eso dónde se cuenta? Esa parte de... Esto es lo que ha permitido que las especies sigan sobreviviendo. No esas guerras que nos están siempre poniendo y avanzaron las tropas napoleónicas y entonces bombardearon. A ver, esa parte de la historia. Lógicamente, no solo por el tiempo... Muy buena serie. No solo por el tiempo...
Fenomenal. No, que es que así rompo un poco eso. Y te doy la bienvenida, que siempre es agradable. Pues, digo, no solo por el tiempo y la extensión nos encontramos, sino nos encontramos con que nos parecía que estaba centrado excesivamente la batalla del Ebro. ¿Quién no ha oído hablar de la batalla del Ebro? ¿Quién no ha oído hablar de las batallitas estas permanentemente? Pero sobre todo otra cosa que nos sorprendió, que esto no lo suelo contar por sintetizar, pero aquí me parece que viene al objetivo, y es, si tú coges un libro de historia, el bloque está unido, Segunda República y guerra, como si la guerra se derivara de la Segunda República. Y tú dices, ¿pero qué barbaridad es esta? Sería, en todo caso, guerra y dictadura, que es de lo que se deriva, pero si no, y eso tiene que ver mucho con la concepción y con las otras conclusiones. Segunda conclusión, y es que se presenta esta parte de la historia casi siempre desde una visión supuestamente neutral y aséptica, pero lo que encubre son graves silencios y ocultamientos deliberados, es decir, se utilizan formas genéricas que apenas dicen nada o que ocultan más que aclarar lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Esto es una de las conclusiones también más claras. Una tercera conclusión es la invisibilidad y minimización de la represión sistemática que ejerció el franquismo, el fascismo franquista. Porque si algo tenemos y recogen los historiadores y las historiadoras contemporáneos, es que el afán de venganza fue orquestado legalmente y además se hizo con carácter retroactivo. Y ojo, no solo con quienes habían enfrentado, sino con aquellos que no habían mostrado suficiente afán de apego a el golpe de Estado. De hecho, ni la mitad de los libros de cuarto de la ESO y pocos más en segundo de bachillerato explican cómo se hacían a medida leyes para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios, represión sistemática de quienes se les oponían o de quienes no mostraban suficiente interés o simpatía con la causa del fascismo. Estoy hablando no solo de la violencia física de los paseos, o de las torturas o fusilamientos que yo creo que todo el mundo hemos de alguna forma oído, sino también del exilio interior de los topos, la película que pusieron en televisión española hace poco, protagonizada por Luis Tosar, esos hombres sobre todo que tenían que vivir en un zulo o vivieron durante años y años sin que nadie supiera de su existencia y lo que significa eso, pero también, por ejemplo, los experimentos con prisioneras. Nuestro particular doctor Mengele, que todo el mundo habrá oído alguna vez citar, el ilustre personaje psiquiatra Vallejo Nájera, que estaba dispuesto a descubrir y erradicar el gen rojo, es decir, a extirpar el fanatismo marxista. ¿Y cómo lo hacía? Pues secuestrar y robar a los hijos de las mujeres que él presumía marxistas o afines al marxismo o que podían estar vinculadas a republicanos o que no habían sido suficientemente afectas al régimen, y los traficaba a familias, eso sí, adeptas al régimen, para que no les transmitieran ese fanatismo marxista, educarlos como buenos discípulos del fascismo. La depuración laboral, la depuración de maestros y maestras, que tanto hemos oído hablar. Claro, a eso me refiero. De hecho, suelo poner un ejemplo que en una entrevista al periódico Público lo puso
así como ejemplo muy significativo en un recuadro, que era justamente eso. Decía, la represión, en todo caso de aparecer, se queda en un cuadro de detalle. Se dedica a los paseos el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. Por supuesto, sin explicar cómo, ni por qué, ni quiénes fusilaban. De hecho, de quiénes, veréis que eso se sigue absolutamente obviando permanentemente. Cuarta conclusión, el lenguaje. Yo tengo muchos ramalazos de la filosofía porque fue una de mis primeras carreras que estudié por mi profesor de filosofía de bachillerato, que se dedicaba a pasear peripatéticamente por la clase y hacerse preguntas que hacía que nos hiciéramos también nosotros y nosotras preguntas. Y de hecho nos explicaba Sócrates y nos convencía. Pero luego llegaba Platón y decía, pero si tiene razón Platón. Y luego de repente llegaba Aristóteles y decía, no es posible. Y entonces eso surgió en mí el afán y fue mi primera carrera, entonces tengo muchos ramalazos. Y uno de ellos fue leer a Heidegger. Heidegger, además, que ha coqueteado o ha sido afín al nazismo, pero fue el filósofo que más ha influido posiblemente en el siglo XX. Y Heidegger decía aquello de el lenguaje es el horizonte del ser, que traducido al cristiano es que el lenguaje construye la realidad e influye poderosamente. De hecho, hay términos en Estados Unidos que no se pueden ni utilizar, como es el término traducido al castellano sería negrata, que es una forma de poner al negro en su sitio, niga. Bueno, el lenguaje construye la realidad. Y efectivamente, cuando analizamos los libros de texto, vemos cómo se utilizan términos que disminuyen la gravedad de lo que sucedió. Por ejemplo, se utiliza el término alzamiento, no el de golpe de Estado. ¿Vale? Hay un programa, lo suelo poner al inicio, un vídeo que dura 3 o 4 minutos, yo os invito a verlo porque se hizo viral, de un programa de Antena 3, de estos concursos, de reality shows, donde se hace preguntas a los concursantes para que vayan descubriendo de qué se está hablando. Este lo dirige Arturo Valls, me parece que se llama Arturo Valls, bueno, y les empieza a 2 chicos jóvenes a preguntarles. Justamente todo el público espectador, que es mayoritariamente gente de pensionista, que es la gente que lleva por un bocadillo de jamón prácticamente y un agua allí de público, porque estar de público allí son horas y horas y bastante costoso, y están escandalizados diciendo, pero ¿y estos? La pasionaria, salzaro, alzamiento, y utilizan el término alzamiento. Es sorprendente. Bueno, y los chavales siguen y siguen y siguen y no saben, dicen, el 2 de mayo, la democracia, y ya al final, cuando a la 8ª pregunta o la 10ª pregunta, que ya el público ya decía, válgame señor, decían porque hacen esa expresión de válgame señor, ¿cómo es posible? Y acaban diciendo y acordándose de que era la guerra civil. Bueno, pues esos términos como alzamiento, o por ejemplo, se dice, os pondría ejemplos de primaria, aquí donde aparece que lo que hubo durante la dictadura es que no había libertad. Dice, ¿una dictadura se reduce a que no hubo libertad? De verdad, las torturas, los fusilamientos, la barbarie, sistemática, el expolio, eso era que no había libertades. Parece que dice así, un gobierno no democrático. Dice, una dictadura es un gobierno no democrático y no hubo libertad de expresión durante su transcurso. Muy buenas, Vir. 6ª conclusión, y esta es la más importante. Y esta es la más importante porque esto está sucediendo ahora mismo. Y esto lleva sucediendo desde entonces y sigue sucediendo. Y es la denominada, y está estudiada así, teoría de la equidistancia, que en el fondo es la equiparación. Algunos lo llaman equiparación. Se insiste reiteradamente en afirmar una y otra vez que hubo un enfrentamiento fratricida, como si 2 partes enfrentadas
tuvieran las mismas condiciones de legitimidad o de validez. Es decir, esa concepción de que todos fuimos culpables. Lo que está planteando es como un enfrentamiento entre dos bandos. Y este término es muy habitual, muy frecuente. Dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la culpabilidad se reparte casi por igual a las dos partes enfrentadas. Lo que se está haciendo es equiparar al torturador con la víctima torturada. Es como si equiparáramos al violador con la violada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero es que una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando. Os cuento una anécdota. Profesor de filosofía en un instituto de Extremadura. Población 35.000 habitantes. Es una población y una zona grande. En un instituto hay varios y en uno de ellos está en clase de filosofía en primero de bachillerato y está explicando que los libros se construyen, bueno, pues hay libros de ficción, libros de tal, y aterriza un momento y pone el ejemplo y compara, para explicar libros de ficción, Harry Potter con la Biblia. Los dos son construcciones con componentes de ficción, etcétera, etcétera. Los alumnos, al parecer, se sienten molestos, ofendidos, algo bastante frecuente actualmente, y le denuncian. Le llama el equipo directivo al despacho y tiene una reunión. Entonces el equipo directivo les dice que tiene que retractarse, pedirles perdón, volver eso. Y a lo que voy, lo importante no es eso, la barbaridad no es esa solo. Es que la jefa de estudios es profesora de historia y le dice: mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llego al tema de la guerra civil suelo tener mucho cuidado, porque aquí de los dos bandos y no podemos molestar ni herir a ninguna de las dos partes. No podemos herir a la persona violada ni podemos herir al violador. Traducido de forma clara y brutal. ¿Cómo es posible esto? La teoría de la equidistancia ahora mismo se está haciendo con el blanqueamiento del fascismo o con determinadas equiparaciones que se están haciendo. Y dijo la profe: bueno, así tienen las dos versiones, equiparando el genocidio o la superioridad de una raza, el modelo de persecución, de ideología de género, de que los derechos humanos, hablar de eso, ves ideología marxista, frente al comunismo, de decir, de la defensa del bien común, la defensa del reparto justo e igualitario de la riqueza, etcétera, etcétera. Y dices, ¿estás equiparando eso? Bueno, hombre, ya me entiendes, ya, claro, cuando lo planteas así, parece absurdo. Pero ese modelo que se está permanentemente extendiendo y que acabamos blanqueando el fascismo y diciendo, bueno, es otra opción política más. ¿Cómo que es otra opción política más? Por eso, efectivamente, el último libro que he publicado se titula Pedagogía antifascista. Y pedagogía antifascista justamente por eso, porque claramente, igual que tenemos que educar en los derechos humanos, tenemos que educar en la inclusión, tenemos que educar en la interculturalidad o la diversidad, tenemos que educar en el antifascismo. Es que es sorprendente, porque esto es una realidad con prestigio en el resto de los países de Europa, mientras que en España nuestra imagen del antifascismo se ha limitado, porque así lo han querido los medios de comunicación y así se ha extendido, a un grupo de chavales jóvenes con cresta punky tirando piedras a la policía. Perdonen, pero es que los homenajes a los luchadores antifascistas en toda Europa se hace con presencia no solo institucional, sino incluso de las fuerzas militares, etcétera. En Francia es sorprendente. Aquí
seguimos haciendo homenajes a lo que fueron los luchadores antifranquistas y antifascistas durante la Segunda República, las asociaciones de memoria histórica, de forma casi marginal y con poca presencia de algunos grupos políticos que, bueno, se significa un poco, pero la mayoría prácticamente no sea que vayamos a ser cuestionados o criticados. Este es el modelo que pervive. Es que digo, de esos lodos, de esos polvos vienen estos lodos. Y la última conclusión que me parece también importante, que es los temas tabú que ni siquiera se nombran, que ni siquiera aparecen en los libros de texto. Voy a citar algunos de ellos, ¿vale? Uno de ellos es la incautación de bienes y el origen de las grandes fortunas del IBEX 35 de este país. Lo tiene perfectamente documentado Antonio Mestre en su libro Franquismo S.A. De hecho, digo algunos datos así muy rápidos y muy por encima. Más de 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes. Esto está sacado de un informe que se presentó en el Parlamento. Quiero decir que son los últimos datos más actualizados. Más de 200.000 familias, según los cálculos más estrictos. De hecho, se habla de más de 13.000 millones de pesetas en billetes declarados ilegalmente y más de 10.000 millones en cuentas bancarias bloqueadas, aparte de todo el trabajo esclavo, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se han enriquecido y cómo están ahora cotizando las del IBEX 35, buena parte, ya lo dicen todos los filósofos, pero todos los economistas, no hay riqueza honrada. Es decir, no hay forma de constituir ninguna fortuna que no esté basada y en su origen o en su momento, claramente. Segunda tabú, el papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. A ver, sí que aparece en buena parte de los libros de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista. Sí, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión. Porque es que no solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los que dieron el golpe de Estado. No solo legitimaron la sublevación, sino que la institución eclesiástica, sobre todo, utilizó su ascendiente, especialmente en las zonas rurales, los curas de los pueblos, para la influencia que tenían, sobre todo en la vida cotidiana, al servicio del golpe de Estado, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura. En concreto es que daban directrices y además están por escrito puestas, eso es como cuando se hace algo de régimen interior, pero que luego acaban en los archivos, daban directrices para no proteger, decían textualmente, o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas, pero para dar informes sobre sus parroquianos y colaborar con las autoridades golpistas. Fijaros, la Iglesia Católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del fascismo, ni tampoco ha indemnizado, ni siquiera, aunque fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido lo contrario. A quienes han canonizado, normalmente ha sido a los represores. Tercer tabú que nunca aparece: la triple represión de las mujeres. Y esto no aparece también en parte por responsabilidad de la historiografía contemporánea, porque hasta que las historiadoras no han empezado a trabajar esto, parece que siempre era una cuestión no prioritaria. Marinas, con la que trabajé, fue una de las primeras, pero las hermanas Salario, que están en Castilla y León, han trabajado extensamente sobre esto. Me baso en lo que ellas plantean y que me parece fundamental. ¿Por qué digo triple represión? Porque a las mujeres se las reprimió, primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República y todo lo que consiguieron. Y tercero,
por ser compañeras o familias de republicanos. Por eso es que sucedieron formas específicas de represión y de humillación pública, como por ejemplo el rapado de pelo. El rapado de pelo, para la mitología del fascismo, el pelo largo sigue siendo una representación, un símbolo de feminidad, según esa mentalidad tradicional. Ojo que ahora sigue perviviendo buena parte de ello, pero era la forma de despojárselo. Claro, y a la vez con la ingesta de ricino, porque de esa forma te ibas cagando vivo mientras te procesionaban, como en la época medieval durante las marchas de la Inquisición. En esas procesiones medievales de la Inquisición por las calles mientras eran insultadas, humilladas y vejadas continuamente. Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y, por tanto, vinculados sobre todo a la maternidad, como las que ya he dicho, esa separación de madres e hijas en las cárceles o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y que iban a ser ejecutadas y que lo que hacían era traficar a los bebés a familias del régimen. Pero también es que el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo o a los parientes masculinos ausentes que estaban muchas veces en la montaña o los que llamaban los huidos, que fueron los del monte inicialmente y luego los maquis. Y la forma que se utilizaba era la violencia sexual y las violaciones reiteradas. Y esto es algo que prácticamente muy pocas mujeres han sido capaces de hablar de ello. Todo el estrés postraumático del que hablamos, que es uno de los síndromes que aparecen, imaginaros vivirlo además en soledad, en persecución y en señalamiento público. Pero ojo, es que todo esto era un plan sistemático del fascismo como una forma de disciplinar a todas las mujeres. Como mujeres que habían roto moldes y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, con esto también se pretendía dar ejemplo a todas para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación. Muy buenas, Abel. Buenas. A su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. Me he confundido el nombre, ya lo he visto, que me he dado cuenta. Digo algunos más, para finalizar, de los tabús que no aparecen ni siquiera aparecen. Uno, o cuarto, porque he dicho tres, sería cuarto, pero esto los voy a decir muy por encima. Uno que a mí me preocupa fundamentalmente, y ahora es una de las discusiones más graves en la ley de memoria democrática actual, que es, no aparece el nombre, los datos, las referencias de ninguno de los responsables y partícipes directos en la represión. Yo, que he trabajado mucho en memoria histórica, solo conozco un documental, que prácticamente es desconocido, pero solo conozco un documental que haya abordado este tema. Una chica norteamericana que vino a un pueblo, en concreto en El Bierzo, y fue a entrevistar directamente, cámara en mano, a uno de los guardias civiles torturadores de su abuelo. Y es de una violencia extrema inaudita, por la tensión que nos genera algo a lo que no estamos para nada acostumbrados, y es a que se tenga consecuencias, que haya consecuencias. ¿Por qué? Porque en este país, y en otros muchos, pero en este país hay una política de impunidad permanente sobre la barbarie. Y esta es una de las consecuencias. De hecho, en mi ayuntamiento, hace poco que propusimos quitar el nombre de la calle de Martín Villa. La reacción es de una virulencia extrema. Se aprobó, Se aprobó en pleno. Y así todo, allí sigue la calle.
Quinto tabú. Y este yo creo que también es importante y a veces lo desconocemos, y es que no aparece para nada la colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, en la intimidación y la humillación de los vencidos y de las vencidas, porque eso les condenó a las personas que habían perdido esa guerra incivil, les condenó a un nuevo y cruel castigo, que es ser cautivos en su propia tierra, ser desposeídos de sus derechos y además estigmatizados de por vida, señalados de por vida. De ahí proviene toda esa práctica de autocontención, de silencio, de autorrepresión permanente, incluso de no saberlo. El otro día estábamos en Villadangos y Olga Rodríguez, que es de Villadangos, de León, es una periodista del diario.es, recordaba cómo tuvo que hacer un esfuerzo enorme siendo nieta para que su madre le hablara, de empezar a hablar tímidamente, porque no querían hablar. Se habían acostumbrado a no mostrar ni siquiera sentimientos, a permanecer prácticamente impasibles porque podrían tener consecuencias. Eso sí, la sexta tabú sería el reconocimiento, el resarcimiento y reparación de las víctimas del franquismo y de la lucha antifranquista, no aparece para nada. Y el último, el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica de la generación de los nietos y las nietas, sin los cuales, como decía al principio, no podríamos entender nada de todo esto que está pasando, no aparece reflejado en ningún libro de texto. ¿Tendría que decir, hay excepciones? Sí. Quizá la excepción, que señalo siempre como ejemplo, para decir que cuando se quiere se puede, con el mismo contexto de los mínimos del currículum, con los mismos decretos, es Vicent Vives, que sí introduce algunos elementos sobre los maquis, que sí introduce algún elemento incluso de lo que está sucediendo ahora, o cómo todo el proceso de Baltasar Garzón lo llevó a Argentina, la querella, etcétera. O sea, que cuando se quiere, se puede. Por lo tanto, lo que no hay es voluntad para hacerlo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué deberíamos hacer la comunidad educativa y la comunidad social? Porque siempre que planteamos todo esto, al final nos pregunta, pero bueno, aparte de analizar y de criticar, en las investigaciones en ciencias sociales siempre tenemos que, aparte de la fiabilidad, la validez, etcétera, tenemos que introducir un criterio esencial científico, que es la utilidad social. Y en este sentido es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, y lo digo por puntos, pedagógicamente eso que se dice. Primero, pues además de exigir que se cumpla en la nueva ley de memoria democrática, que es la que va a reformar la que fue impulsada por Zapatero y que está en trámite parlamentario, la de Zapatero del 2007, y que dice la nueva ley de memoria democrática que ahora sí, ¿vale?, que ahora se va a introducir en el currículum. Y digo, vale, por fin el gobierno ha manifestado su intención de llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista y la lucha antifranquista a través de la nueva ley de memoria democrática. Bueno, y empezamos a aparecer con matices. ¿Aparece represión franquista? ¿Aparece lucha antifranquista? No. Simplemente se dice que se lleve. Vale, bueno, pues lo tendrá que hacer la ley de educación. Ahora vemos. Pero a mí lo que me preocupa es que pase como ha pasado en todas las leyes de memoria histórica de todas las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado en las leyes de memoria histórica de todas las comunidades autónomas? Que unas se han quedado en puras declaraciones de intenciones y en otras que empezaban a llevar tímidas iniciativas han sido cortadas radicalmente con la llegada de Vox a los gobiernos. Andalucía, y no os digo Castilla y León. Y no os digo Castilla y León. Claro, pero es que es más grave que esto. Porque la nueva ley de educación
A ver, la gente de las asociaciones de familia, ¿cómo se llama la nueva ley de educación? Sí, la que está ahora. LOE, muy bien. Es que a mi alumnado todavía, que va a ser futuro profe y eso, todavía ni le suena el nombre de las leyes. Y digo, hombre, esta que se ha discutido tanto, bueno, pues en la LOE aparece esto. Y dice lo siguiente, la LOE. Dice en concreto, en la disposición adicional 41ª, es decir, en la 41, la disposición adicional, que la memoria democrática va a quedar reducida a estudiar o a tener un conocimiento profundo, dice textualmente, de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Lo que está diciendo, y dice textualmente, que es el aprendizaje de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos. Y digo, yo estoy de acuerdo con eso, pero esto es la memoria democrática, esto es la memoria histórica. Y no nos olvidemos del término, el lenguaje construye la realidad, el lenguaje lo carga el diablo. Memoria democrática no es lo mismo que memoria histórica. Y si queréis, luego en el debate entramos en ello. Pero valores democráticos, historia de la democracia, términos genéricos muy interpretables que no concretan. Curiosamente, la LOE, una ley que es la que tiene mayor rango después de la Constitución, es una ley orgánica. Sí que concreta y cita expresamente que todos los estudiantes tienen que conocer el holocausto judío. El holocausto hispano, no, pero el holocausto judío, sí. Yo reconozco el trabajo del lobby judío. Yo reconozco que lo han hecho y que es necesario que se introduzca en una ley de rango orgánico el conocimiento del holocausto judío. Pero estando en España, estudiando historia de España, y que no aparezca lo que ya denominó Paul Preston holocausto español, holocausto hispano, con todas las connotaciones que queramos ponerle, parece absolutamente sorprendente. Segundo, ¿qué hacer? Tomemos ejemplo de otros países. La realización de acciones y de propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en los años 20, de los genocidios que este perpetró, de alguna forma es una realidad con prestigio. En países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, en Argentina, en Chile, en Australia, en Japón, la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda, Sudáfrica. Es decir, a diferencia de España, por ejemplo, Alemania no solo reconoce los crímenes y la violencia que cometió el fascismo, no solo acepta las responsabilidades por ellos, y los niños y las niñas alemanes aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es más, dicen que están cansados de tanto, de visitar, de llegar, de ir a... Dicen, otra vez. Aquí en España, los chicos, las chicas, dicen que saben más del nazismo que del franquismo. De hecho, hasta la ONU, en 2014, emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Es decir, lo que vemos es que en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. Y en 2020, antes de ayer, otro nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de algo tan sencillo que tienen asumido la mayoría de los países, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El derecho que tienen todas las generaciones a esa verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque es un derecho inalienable de los pueblos, dice la ONU. Por lo tanto, es algo que estamos incumpliendo. ¿Por qué? Tiene que ver con la transición. Y hago aquí un paréntesis. Durante la transición siempre nos hablaron de la necesidad de consolidar el régimen democrático. Siempre esa supuesta necesidad de consolidar el régimen democrático y el miedo y control generado por la continua alusión a aquello del ruido de sables, no sea que fueran a dar un golpe de Estado de nuevo, como el de Tejero en momentos surgió, es que condicionó el desarrollo de una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática republicana. Es decir, la transición se edificó, como decía al principio, sobre una amnesia inducida. La ley de amnistía del 77, que amplió la amnistía a crímenes cometidos por la dictadura de Franco, fue realmente una auténtica ley de punto final y renunció a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista. Esto es la impunidad. De hecho, Billy el Niño, Martín Villa son los casos famosos, pero miles y miles de gente que siguieron estando dentro de los aparatos institucionales del Estado democrático, que pasaron directamente de ser los torturadores a ser parte del aparato democrático. Esto fue la transición modélica. Esta transición sin ruptura, que hizo surgir la legalidad democrática directamente del aparato legal franquista, no permitía condenar el franquismo. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria, designada por la dictadura fascista. Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. Por eso fue de esta forma la memoria republicana como fue excluida del imaginario colectivo, quedando su memoria proscrita al ámbito individual, casi familiar. De hecho, la mayoría de lo que se hace de exhumaciones de fosa es entregar a la familia y de forma casi privada para que les entierren dignamente. Poco más. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, ponía ejemplo, ya al principio se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre la superación del pasado. Es cierto que hay quienes dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que encarnizarse en reabrir viejas heridas. Curiosamente, esos mismos están abriendo continuamente el pasado que les interesa. Véase, por ejemplo, la utilización permanente de ETA en todos sus exabruptos contra sus adversarios políticos. Ese pasado sí que lo remueven continuamente. Por eso digo, sospecho, como decía Juan Gelmán, el renombrado poeta argentino, que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado, vinculado a la memoria histórica de la represión franquista y la lucha antifranquista, en realidad lo que quieren es el olvido de su pasado particular ligado a ese fascismo. El deber de la memoria ha sido plasmado en el derecho internacional y por lo tanto tenemos que cumplirlo. Su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. Por eso creo que tenemos que dar pasos significativos en esto. Por una parte, debemos pasar a concebir la memoria histórica democrática como un derecho de ciudadanía, lo que supone afrontar esta cuestión en términos colectivos y de futuro. Segundo, debemos superar esa ideología de la reconciliación y el espíritu de la transición. La construcción de nuestra democracia hoy es preciso que se haga efectivo los principios de verdad, justicia y reparación. Tercero, debemos exigir que la nueva ley de memoria democrática incluya en los coles, en el currículo escolar, contenidos significativos y evitar que se reduzcan a esos términos más genéricos. Por eso hemos promovido
el manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículo escolar. Yo mismo, junto con Isabel Alonso, que es catedrática de Historia de Instituto, a lo cual se ha sumado pues, Fernando Hernández de la Complutense, Fernando Yarza de la Universidad de Zaragoza y Pilar Domínguez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hemos recogido más de 35.000 firmas, que ya, es decir, que apoyan esto, empezando por Paul Preston, por Mirta Núñez, por Julián Casanova, por Ángeles Ejido, por Matilde Iroa, Paco Erice, es decir, por los grandes expertos que están absolutamente de acuerdo con que esto tiene que contemplarse en el nuevo currículum. Y lo que vemos es que en los nuevos documentos, ahora una cosa es la ley y otra cosa es luego el currículum. Lo que se hace en la ley educativa, la LOMLOE, efectivamente, ahora está en proceso de desarrollarse los reales decretos del currículum, que es la plasmación de qué va a entrar en los contenidos. Y en los reales decretos del currículum, que ya se ha aprobado el de infantil, ya se ha aprobado el de primaria y está en proceso el de secundaria y el de bachillerato, nos encontramos con que la memoria histórica queda ausente. De nuevo. Por eso decíamos 3 medidas en este manifiesto firmado. Por uno, revisión y actualización de los contenidos curriculares en los libros de texto y en los materiales curriculares, especialmente en cuarto de la ESO y bachillerato. Cambio en la organización de los contenidos para que podamos dedicarle tiempo y no sea al final, justo cuando ya llega el momento de la selectividad o al final de curso, los chavales dicen, es que nunca llegamos a este tema. Es que siempre volvemos a empezar otra vez de Atapuerca a Aznar, valga la redundancia que decía aquel filósofo. Y no lo puso Esperanza Aguirre, aquello de volver, no, pero ¿cómo que otra vez desde la prehistoria? Pero vale, avancemos. Ya sé que hay profes que dicen, no, yo empiezo desde lo contemporáneo, desde justamente lo que está pasando ahora, para explicar lo anterior. Muy bien. Pero eso es voluntariamente o aquellos que lo quieren hacer. Lo que queremos es que todos, y que sea el 50% de los contenidos del siglo XX, cuestiones básicas. Por eso tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación. Y fijaros, le dijimos, mira, es que el holocausto judío aparece claramente, pero en las 375 páginas restantes no aparece para nada el holocausto español. No se nombra ni siquiera la dictadura, ni el franquismo, ni la represión, ni los maquis, ni la lucha antifranquista. ¿Pero esto qué es? Y nos dijeron, bueno, a ver, y todo fue continuas excusas. Excusas del tipo, mirad, es que hay un porcentaje que corresponde a las comunidades autónomas. Como si el porcentaje del Ministerio no pudiera entrar en ese porcentaje, los saberes mínimos que se establecen en las enseñanzas mínimas, y por lo tanto, además, eso permitiría que en todas las comunidades autónomas fuera algo necesario, porque es el fundamento de nuestra democracia. Segunda excusa, es que otros colectivos también vienen aquí reivindicando lo suyo, cada uno viene reivindicando lo suyo. Y dijimos, oye, pero esto no es lo de todos y de todas. ¿Qué nos decís? ¿De verdad, en serio? Tercero, bueno, que si ahora se ha transformado el currículum y se ha diseñado por competencias y saberes básicos, dijimos, ¿y estos no lo son? De verdad, hasta la ONU lo ha tenido que señalar. Bueno, entonces ya decía, es que el profesorado tiene autonomía y son ellos los que deciden al final, como si la autonomía del profesorado, como decíamos al principio, no estuviera limitada por los libros de texto, que son al final lo que utilizamos. Y entonces ya nos dijeron, bueno, es que el Ministerio no puede controlar lo que publica el libre mercado editorial. Como si no hubiera servicios de alta inspección, pero como si el libre mercado editorial no se atuviera y no se tuviera que atener a los decretos del currículo y a lo mínimo. Tú establécelo y luego ya veremos si lo hacen. Es que me recordaba eso, es como si nos dijeran que el Ministerio de Trabajo no puede controlar el libre fraude laboral. Bueno, pues al igual que se están reforzando los servicios de inspección laboral, que se refuercen las funciones y los recursos del Servicio de Alta Inspección, que tiene competencias para ello. Todas estas excusas lo que nos viene a demostrar es la irresponsabilidad institucional de seguir blanqueando el memoricidio escolar, que alienta, y repito, todo este franquismo sociológico cuya expresión es el crecimiento actual del neofascismo. No nos extrañemos de los resultados que tiene Vox ahora, porque está sentado en todo
este memoricidio permanente que siempre nos sorprendemos como si no se hubiera estado tejiendo sus mimbres con el silencio y las omisiones intencionadas de la memoria democrática a los currículos escolares. Por eso, justamente, empezamos a presentar alegaciones, vamos a volver el 31 nos va a recibir de nuevo la ministra, porque vamos a entregar las firmas y vamos a exigir que se cumpla. Lógicamente, ¿tenemos posibilidades? No lo sabemos, pero ciertamente lo que queremos, de alguna forma, es que quienes construyeron, consolidaron y lucharon por la democracia y que justamente de ello vivimos ahora, pasen de rojos, de bandoleros, de víctimas, incluso, a protagonistas de la historia. Que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No solo que no se borre, sino que pasen a ocupar un puesto protagonista en la historia futura. Tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la historia, con mayúscula, sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y estos creo que sin duda han sido quienes dieron su vida por defender los valores y logros alcanzados por la Segunda República. Finalizo. Como advierten los historiadores, como advierten las historiadoras, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura están sufriendo una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones tienen el derecho y necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. Por eso cierro el círculo y vuelvo a decir lo que dije al inicio. Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias. Tenemos un turno ahora de preguntas hasta las 2. O de intervenciones, no tienen por qué ser preguntas. Que nos cierran a las 2, entonces, bueno, tenemos un margen aquí para poder compartir y opinar. Ángel, gracias. Yo lo que estaba pensando en este ratito que te he escuchado es que en la clase de mi hijo que va a la escuela primaria me hubieran dicho que todo lo que te has contado está confundido, para ser suave, ¿no? Yo estaba viendo el libro de texto que tiene en el sexto, no me acuerdo de todo, según el vicepresidente seguro. Y entonces hacen una vinculación muy estrecha, un hilo conductor entre las causas de la guerra civil que fue la República, ¿no? Hace una vinculación directa entre que la guerra civil era prácticamente inevitable porque la República estaba hecha unos zorros y se estaban peleando entre ellos. Entonces era inevitable la República. Os pondría muchos ejemplos de muchos libros de texto que dicen eso. Claro, claro. Y esa era una de las cosas. Había muchas más, ¿no? Otra de ellas, por no enrollarme, otra de ellas era que, bueno, pues que quien sucedió al general Franco fue Juan Carlos I, ¿no? Y lo sucedió, claro, es una cosa. Bueno, y hay muchísimos más elementos. Lo que yo le decía a mi hijo, porque no es que haya adoctrinado, pero le hemos puesto ahí un poco otros argumentos. Es que me parece terrible porque es como si la historia, la ciencia, porque la historia es ciencia, porque se fundamenta en el estudio que se está haciendo de documentación de la época y por tanto se sacan conclusiones basadas en la realidad de los hechos sacados de la documentación de los archivos. Es como si todo este estudio, esta ciencia, se hubiera quedado anquilosada en los años del franquismo, porque el planteamiento de la sucesión de hechos históricos que narran esos libros de texto son exactamente iguales que los que estudiaba yo en los años 80. Cuando no había
ni una cuarta parte de la investigación científica histórica que hay en la actualidad. Es como si no se recogieran las investigaciones ciertas de mucha gente que está dedicando muchos años de su vida a investigar. Y eso es tremendo, ya independientemente del sesgo ideológico que desde luego lo tiene, sino desde el punto de vista de que la educación tiene que estar al servicio de la ciencia. Desde ese punto de vista es el que lo digo. Por supuesto, ideológicamente ya, bueno, opinamos lo que opinamos, pero al margen de eso, ¿no? Es decir, objetivamente se tiene que recoger lo que se está estudiando y lo que se está acreditando como hechos ciertos. Y sin embargo se sigue sin recoger nada de eso. Luego es una falta de respeto, no solo a todo eso que tú has dicho, que hay que reivindicar y que hay que verlo desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, desde el punto de vista de la defensa de la democracia permanentemente, del mogollón de gente víctima que han sufrido como mínimo un par de guantazos en comisaría, pero muchos de ellos torturas graves, secuestros, asesinatos y violaciones de derechos humanos constantes, sino que habría que verlo también desde el punto de vista, si queremos, objetivo, que es el que nos da respuesta. Y es como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces es tremendamente duro, ¿no? Y duro, lo último que estabas contando ahora, de las reticencias que plantea un gobierno a que estos hechos objetivos se recojan, pero sin etiquetar. Si no vamos a etiquetar, creo que no es necesario etiquetar nada. Paul Preston tuvo la valentía de titular un libro que tú has mencionado como el Holocausto Español. Ningún historiador se ha atrevido a mencionar tan glosamente esas palabras, pero se lo dice Paul Preston, chico, yo creo que hago de la cultura, ¿no? O sea, No esperéis que diga nada porque estoy totalmente de acuerdo con Ángel. A mí Quique, bueno, enhorabuena por la exposición, como siempre, y un tema pues fundamental, ¿no? Es cierto, yo lo veo en mi familia, vengo de una familia pues, de los dos bandos, digamos, por el lado materno del bando nacional, del paterno del bando republicano, socialista moderado, y en los dos lados no se hablaba de esto es verdad. O sea, hay un absoluto silencio que tiene que ver con el miedo, que a su vez lleva una concepción de que la política es algo que solo genera problemas, que es mejor no meterse, toda esta cuestión. Eso lo decía Franco, usted haga como yo, no se meta en política. Eso lo dijo Franco muy bien en la película que... Entonces, claro, eso es un problema social gravísimo. Pero es que además se le añade otro elemento que tiene que ver con lo que tú decías de la supuesta neutralidad y de la teoría de la equidistancia, que es el concepto de adoctrinamiento. Es decir, parece que todo lo que no sea transmitir saberes objetivos, es decir, matemática, inglés, lengua, saberes, por cierto, fundamentalmente prácticos, ¿no? Y las competencias estas que están de moda ahora en la pedagogía, que en el fondo es una preparación del alumno para estar un trabajador modélico, es decir, y además con capacidad de adaptación en la era de la precariedad, todo este rollo, ¿no? de que el individuo tiene que acomodarse a lo que le vayan echando y tal, que es una idea profundamente neoliberal, ¿no? Y parece que todo lo que sea reflexión, podríamos decir, histórica, política, ética, es decir, lo que hemos llamado en los últimos años educación para la ciudadanía, parece que se convierte o se percibe como una especie de adoctrinamiento. Así que hablar, por ejemplo, de que la guerra civil no es equidistante y hay uno que da un golpe de Estado y hay otros que lo sufren, eso se considera por una parte de la sociedad adoctrinamiento. No es nuevo, más viejo que un hechizo. O sea, esto ya llevaba ciudadanos con aquello, la idea de no politizar la educación, cosa que por cierto se escucha mucho en las familias, por eso me encanta que FEDAMPA haya hecho esto, porque me parece que es muy acertado, porque muchas veces los padres te lo dicen, es que mi niño quiero que tenga conocimiento, pero hablar de política en el aula, ¿no? Eso es lo que ha dicho Vox. Nada más entrar al gobierno han dicho, es que hay mucho profesor que se sale del tiesto. Eso va por ti y por mí, ¿eh? Sí, déjame hacer un paréntesis aquí por poneros dos ejemplos. Lo digo, ayer estaba trabajando, no, ayer no, antes de ayer estaba trabajando en la cárcel, con funcionarios de la cárcel, porque empezamos a trabajar antes con los funcionarios que con los presos, con el tema de la igualdad. Y el día anterior estaba con mi alumnado de primero y les preguntaba, pero esa ley que tú acabas de nombrar, ¿quién la puso? No sé. Pero bueno, en ese momento normalmente las leyes las ponen quien gobierna. ¿Quién gobernaba? No sé.
¿pero quién gobierna ahora? Ay, no sé, yo de política no sé nada, no quiero saber. Alumnas, alumnos, futuros maestros y maestras de 19, 20 años, que decía, les cuesta nombrar a un partido político, situarle ideológicamente, y además cuando les explico, la educación es política, y tienen que leer el libro de Jaume Carbonell, titulado así, La educación es política, que del 2018, donde dice aquello de Pablo Freire de toda la vida, donde es algo que fundamentalmente ahora se ha tratado de borrar permanentemente con toda la tecnología. El profesorado fundamentalmente lo que pide y demanda es formación de gamificación, digitalización, mindfulness, controlar a los chavales en el aula y Flipped Classroom. Si está dicho en inglés todavía mucho más, ¿vale? Vende más. Dices, pero perdona, la educación significa una concepción de la vida, una concepción de qué es los valores adecuados, la democracia, los derechos humanos, cómo concibe la sociedad, la educación, las relaciones. Por lo tanto, eso es una opción. Bueno, pues a mis alumnas, mis alumnos, ven como una anomalía que yo hable de estas cosas. El resto del profesorado no habla. Y dicen, bueno, es José, es Quique, que son la excepción que confirma la regla, porque la educación es puramente técnica, es decir, lo que nos manda el sistema nosotros lo transmitimos para reproducir aquello que está. Emprendimiento, fundamentalmente, el emprendimiento es, y tú dices, formación y orientación laboral y tal, dice, pero ¿y dónde están los derechos laborales? No, lo que se trata es de ser empresario y aprender las reglas de juego del capitalismo. No es inocente, porque parece que no hay otro modelo. En economía, en todo. Entonces, es tan brutal esto que está pasando que me pasó igual con los funcionarios. Y las funcionarias que decía, ¿cómo? Pero me podéis decir, es verdad que eran gente joven que acababa de aprobar, eran 70 que estaban en formación en prácticas y tal. Yo estaba alucinando en Technicolor y cuando les decía, ¿tú eres político? Y me decía, no. Digo, pero tú sabes que Aristóteles decía que somos animales políticos, ¿no? No. ¿Cómo? Digo, pero tú piensas sobre qué es lo mejor para la sociedad, eso. Tú tratas de influir a tu padre te trata de influir a ti sobre qué es lo mejor. Siempre tratamos de influir a otros y estamos diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer. Eso es política, ¿no? Bueno, si es así, en todo caso... Bueno, el tema de la despolitización, claro, estaba en Pamplona el otro día, en Navarra, con el Instituto de Memoria Histórica de Navarra, el director, otros codirectores, y nos decían, ¿sabéis por qué aquí hay auge de Vox? Por dos razones. Una, porque ya tenemos al PNV, bueno, a algunos partidos que más o menos lo asumen, pero sobre todo porque la mitad de la población está politizada. Porque consideran que la política es justamente algo que deben estar y que deben trabajar, etc. Dice, claro, esto pasa aquí, a pesar de que ser una región muy conservadora, sin embargo la gente es consciente de que esto es importante, de que esto es... Luego podrá tener relación una u otra, pero por eso no surge, porque uno de los elementos fundamentales, como decía José, que introdujo en Ciudadanos es la despolitización. Es decir, todos los políticos son iguales, todos... En el momento ya sabemos... Claramente, cuando alguien dice que todos los políticos son iguales, ¿dónde se sitúa? Lógicamente, es mantener el sistema. Y eso en educación es permanente y es terrible porque el profesorado y las comunidades educativas lo viven mucho. De hecho, a mí me dice mi alumnado, cuando empezamos a hablar de el nombre de quién es que estás politizando la asignatura. Que fue más raro, en una comisión de educación de la Corte de Castilla y León, con representación, debate parlamentario del Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, debatiendo sobre educación, intervención del portavoz parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Oiga, que usted está politizando el debate en un parlamento. Si te pueden decir eso en un parlamento, que no te digan nada. Me lo dice mucho el ayuntamiento. Sí, está politizando. Cuando eso normalmente les solemos responder, no, perdone usted, le estoy educando. Le estoy educando a usted justamente cuando estamos hablando de esto, porque si algo es esencialmente
en todo ser humano es que somos seres y animales políticos, porque queremos construir una sociedad, porque queremos y entendemos un modelo, mejor o peor, pero luego lo discutiremos, pero todos tenemos una concepción, todo el mundo. Entonces, negarnos a nosotros mismos parece un hecho que solo sirve a determinados intereses. Sí, sí, claramente. Bueno, gracias por la charla, que es muy interesante. Y me parecía retomar lo que has comentado, ¿no?, de que la historia también construye imaginario. Creo que es un elemento muy importante en todo lo que has comentado, de todo el desarrollo, ¿no? Y también te quería reflexionar o comentar en torno a también problemas, digamos, de amplificar la cuestión, ampliar la cuestión a la idea de una memoria revolucionaria en España, ¿no? Es decir, la historia de España en general, ¿no?, que de alguna forma podría también conectarse con lo que has comentado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todos los elementos revolucionarios que hubo también en el siglo XIX, desde el punto de vista liberal, incluso, ¿no? No quiero izquierdas, sino las visiones liberales, ¿no? Y cómo en ocasiones también hay un problema, como así lo veo yo, en torno a la arquitectura disciplinar, por decirlo así, de la educación, ¿no? Como separamos literatura, separamos historia, ¿no? Claro, estoy pensando en los imágenes revolucionarios en España, como fueron Espronceda. Espronceda fue un revolucionario español que fue a París en 1930, que estuvo en las revoluciones, que estuvo revolucionario liberal, evidentemente, pero hubo un ímpetu liberal. Y nosotros, la imagen que tenemos de Espronceda es 5 años por banda y un poeta. Y hemos separado a la literatura de la historia cuando creo que un proceso muy interesante de reconceptualizar la memoria democrática. La memoria es también vincular no solo la historia, sino la historia vinculada también a otros procesos artísticos, literarios, musical, esa conexión cultural que creo que es muy interesante. Al mismo tiempo, en el tema del imaginario también te quería preguntar, claro, en este imaginario también vinculamos república con izquierda, ¿no? Y el republicanismo liberal es uno de los elementos también importantes que están en el resto de Europa, ¿no? Es decir, muchos de los elementos cuando por la extrema derecha en España vemos como liberales, de derechas incluso del resto de Europa, tienen esta visión también antifascista, en cierto sentido. En España lo tenemos precisamente por nuestro propio proceso, ¿no? Este elemento de construcción de imaginaria, esa memoria revolucionaria, creo que es una perspectiva que desde el punto de vista educativo es muy interesante para comprender los procesos de nuestro presente, ¿no? Y en ese imaginario también lo de separados es muy interesante el propio término transición, ¿no? que invita a transitar, ¿no? Es decir, que fue como un paseo, no fue un cambio, sino que en esos procesos, ¿no? Y recordaba también aquel verso de Gabriel Ferrater, ¿no?, que decía que en lugar de reconciliarnos tenemos que aprender a odiarnos fraternalmente. Ese odio fraternal es muy importante para construir un país, ¿no? Ese elemento, ¿no? Pero esa idea de la memoria revolucionaria creo que es muy interesante también. Te quería preguntar, esa relación de la historia con otras disciplinas, ¿no? A la hora de componer esa memoria. Dos cuestiones sobre esto. Una, estaba estudiando filosofía en Valladolid y al salir por la plaza de San Gregorio, ahí está San Pablo, la iglesia de San Pablo, que tiene una fachada plateresca fundamentalmente, pero bueno, tiene una fachada muy llamativa. Y a mí no sé por qué se me ocurrió, íbamos un grupo de estudiantes con Juan Manuel Almarza, que era un profesor de filosofía fascinante, y se me ocurrió preguntarle algo sobre la fachada de San Pablo, algo así. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy, porque él nos empezó a explicar o dar respuesta a esa pregunta uniendo arquitectura con música, con economía, con filosofía, de por qué habían llegado, en un momento se había pasado del románico al gótico, la filosofía cómo había influido a su vez la economía de ese país. Y yo recuerdo que mi cabeza empezó a hacer como clic, es decir, anda, pero si las disciplinas no están separadas, si es que tienen conexión justamente, si es que el modelo ese disciplinar se dijo, bueno, con una razón heurística, pero ahora desmóntalo con todos los especialistas que hay, que dice, ¿y qué hay de lo mío? No, y de lo mío, claro, yo sí es verdad que hay una forma de recuperar en parte que tiene que ver con ese término de infantilización que dije, y es que cuando yo llegué tenía 15 años y estaba en lo que era octavo de bachillerato. Era la época en que ya mis compañeras miraban a los de 18, nosotros no nos comíamos una rosca todavía, pero ya eso de la sexualidad nos preocupaba, y llegó una profe al cole
y dijo, este año no se va a llamar esta asignatura Ciencias Naturales, se va a llamar Aprender a ligar. Yo, que era de los que estaba atrás y me dedicaba a las guerras de cerbatanas con aquello de los bolis Bic que antes se utilizaban, ahora ya se han perdido, pero bueno, era interesante quitarle la mina y dedicarse a tirar con trocitos de papel, con saliva al compañero de al lado. Eran unas guerras apasionantes, casi púnicas, y estaba atrás, me quedé con la cerbatana en la mano. Y yo estaba asombrado de mí mismo, que me quedé escuchándola. Dije, esto me interesa. Claro, luego era un proyecto, es verdad, porque hablábamos del aparato genital masculino femenino, hablamos de un montón de cosas de biología y tal, pero a raíz de un interés que teníamos y sobre todo que era con la de lengua, con el de educación física, y entonces la de lengua, ¿qué decía? A ver, chaval, que para ligar con la de adelante, eso de tirarle del pelo que hacíamos siempre, estar tirando, incordiándole tal, que no funciona, que eso no se liga. Y yo aprendí poesía, si me la sé de memoria, de Mario Benedetti, para decir a otra persona que la quería, recombinando, haciendo no sé qué tal, y el de educación física, es decir, se trabajaba en proyectos, eso que se hace en infantil habitualmente, trabajar por rincones, por áreas, por no sé qué, y que se trabaja de Kilpatrick, es antiquísimo, pero que recuperan y conectan la conexión en torno al agua, podemos hacer miles de cosas. Yo diría, ¿cómo plantearía yo realmente un currículum? Si a mí me dejaran y fuera ministro de Educación, claramente, asignatura. ¿Qué asignaturas pondría? Ecología, cuidados, los derechos humanos. ¿Seguimos? Es decir, los elementos fundamentales que son ahora mismo eso. Y en torno a ello, como elementos instrumentales, en torno a derechos humanos, ya sí que podemos trabajar lengua, matemáticas, conocimiento, es decir, pero sería completamente diferente. Porque eso que se intentó hacer en la época de la inicial de la LOCSE, lo pre-LOCSE, que se planteó aquello de las transversales. Educación para la ciudadanía, educación para la convivencia, no sé qué, y en torno a ello, esos que son herramientas, pero ahora se ha convertido en lo contrario. ¿Cuántas horas de análisis de complemento directo, análisis de complemento circunstancial, oración de subjuntivo habéis tenido a lo largo de vuestra escolaridad? Yo las he contado, 1634. Pero es que luego decimos, finalidad de lengua, aprender a comunicarse, aprender a comprender, construir textos. Y yo llego a mi alumnado que han pasado por 1600 y pico y le digo, vamos a hacer un examen oral. ¿Cómo? ¿Oral? Y entonces empieza a caerles una gota de sudor por la columna vertebral hacia la espalda, hasta donde pierde su nuestro nombre, que diría el Quijote. Y dice, no, yo hablar en público, yo decir. Digo, ¿y entonces lengua para qué ha sido? Pero si yo os pregunto, ¿quiénes de vosotros sabéis hacer una raíz cuadrada? Levantar la mano. ¿Quiénes sabéis hacer una raíz cuadrada? No, siempre hay un par de listos que suelen levantar la mano. Tiene que aparecer aquí un par de ellos. Porque la pregunta importante es la siguiente. No es esa, es ¿para qué sirve una raíz cuadrada? ¿Cuántas horas hemos dedicado a instrumental simplemente porque era lo que venía el libro de texto, porque era eso, que ya para cuando llegues a la universidad, yo digo, pero de verdad, ¿este es el modelo? Nos tenemos que replantear en ese sentido claramente. Pero fíjate, el otro aspecto, yo comparto eso completamente contigo, pero en el otro aspecto, que la memoria revolucionaria, ¿qué se está haciendo ahora? Es que justamente se está haciendo en sentido contrario. ¿Por qué se ha cambiado el nombre de memoria histórica por memoria democrática? Y esto es una hipótesis, ¿eh? Yo la he discutido, pero algunos, como los promotores del manifiesto y tal, y bastante gente, parece que sostenemos esta hipótesis, que lo que se está haciendo justamente es el sentido contrario de lo que tú planteas. Ahora mismo, el cambiar el término está llevando a incluir y equiparar víctimas e introducir las víctimas del terrorismo como las víctimas del fascismo. De hecho, se han creado unidades didácticas financiadas por el Ministerio a raíz
o se presentaron a raíz de esa polémica de que los chavales del País Vasco no conocían quién era Miguel Ángel Blanco, y entonces impulsaron y ahí se presentaron inmediatamente. Y para eso sí hay financiación, para eso se está haciendo, para eso se está diciendo que los libros de texto tienen que tener y meter víctimas que no solo han tenido reconocimiento, restitución, reparación, sino que equiparar ambos hechos, que no tienen nada que ver de un estado, de un golpe de Estado, de una dictadura durante 40 años, de todo un proceso de eliminación y exterminio del contrario, el tema de ETA y las víctimas. Bueno, es terrible, pero justamente esto es por donde va la voluntad política ahora mismo, nos tememos. No parece que vaya en ese sentido, porque yo recuperaría también a Thomas Müntzer, por ejemplo, o a tantos otros que pasan absolutamente ignorados en la historia actual. Sí, yo me refiero a eso y aparte, por ejemplo, esto, ¿no? Todos hemos hablado, se desconocía todo, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Desconocíamos de hablar todo, hemos estudiado, pero nunca nos ha explicado que era un revolucionario, ¿no? Está vinculado al movimiento liberal revolucionario, ¿no? Es decir, incluso con personajes conocidos, ya con desconocidos ya es, vamos, pero incluso con personajes conocidos se parcela, se trocea el personaje extrayendo de él, ¿no? O por ejemplo, cuando se explica a Lorca que se murió, ¿no? En algún libro de texto, ¿no? Lorca se murió y ya está. Se trata un poco de vaciar. Sí, el planteamiento que propones, que es el romper, hincar el diente de verdad el currículum. Esto se lleva hablando, incluso en una reunión con FEDAMPA, que estuvimos con el director provincial de Educación, y le planteamos, pero vamos a ver, ¿por qué no se hinca de una vez el diente al currículum en lugar de currículum vertical en horizontal? Y se trabajan, o bien, esto me parece un paso más, la propuesta que has hecho de ejes, ¿no? Ejes que actualmente son importantes, el medio ambiente, los derechos humanos. Bueno, eso ya sería muy revolucionario. A mí lo comparto, pero si nos quedamos en el escalón de abajo, al menos partir de no queremos currículos verticales, en el que estemos hablando de Espronceda en literatura y en arte en otra época. No, vamos a hablarles vamos a coordinarnos entre nosotros, para eso se necesitan espacios, como dice Salvador, se reservó. Es que se han dado bastantes cosas atrás desde entonces. Y a ver si, claro, no será nuestro cometido, y yo por mi parte, desde luego, agradeceros a los que vais a ir ahí a dialogar directamente con el Ministerio y decirles, mira, que queremos esta asignatura pendiente que se incluya el currículum. Esto ya es quiero decir, no vais a revolucionar vosotros en el sentido, es que el currículum debería de cambiar. Si fuera posible, pues mejor, ¿no? Quiero decir, que son dos cosas diferentes. Lo que tú planteas lo comparto completamente, y ya que has salido, pues lo manifiesto así también, pero que vosotros... Sí. Bueno. El único matiz que te haría es que no creo que sea tan revolucionario, en el sentido siguiente. La propuesta que yo hacía, en el sentido siguiente. Bueno, ya lo decía Lucio Anneo Séneca en el siglo IV, eso de no nos atrevemos a hacer las cosas porque creemos que son difíciles, y son difíciles porque al final no nos atrevemos a hacerlo. Bueno, realmente yo creo que es muy importante viajar para ver que se están haciendo un montón de estas cosas en otros sitios y que a nosotros nos sorprende. Yo recuerdo la primera vez que tuve que ir a Suecia desde la administración educativa y entré en cole, porque me tenían que enseñar y tal. Me abrieron la puerta de un cole, entramos en una clase de chavales de 12 años. ¿Sabéis cuántos alumnos y alumnas había? Estoy hablando de los años 90. En clase, 12. ¿Sabéis cuántos profes había en esa clase? Más de uno, pero menos. 3. Con esos recursos yo dije, les llevo a Operación Triunfo y a donde sea. A los chavales míos, porque yo he sido educador de calle, con todos los chavales fracasados que les habían echado de todos los sitios y tal. Con esos recursos. Por eso digo que hay que viajar y ver que se están haciendo un montón de estas experiencias
y que es posible si hay voluntad política. Cuando digo voluntad política es porque hay voluntad social y hay respaldo, por lo tanto, de la comunidad. Y esto que yo estaba planteando, digo, es que se intentó hacer en la LOSE. Es decir, es que hay materia, lo que se llamaría asignaturas troncales y asignaturas básicas serían estas. Es decir, y además muchas de las asignaturas que tienen que ver con elementos vitales, sobre todo vinculados a lo que tradicionalmente se atribuye a las mujeres, que es vital para sobrevivir y que nunca nos lo hemos planteado. Cuando yo dije cuidados, hablo de esto. Y cuando digo educación afectivo-sexual, y fijaros que hemos tenido que meter el tema afectivo-sexual porque tiene que ver con los afectos, porque tiene que ver con esto, los chavales y chavalas ahora se están educando a través de la pornografía. Igual que antes. Lo que pasa es que ahora mucho más brutal, más porque lo que se llama la tolerancia, el umbral de tolerancia, cada vez necesita más estímulos para tener los mismos sensaciones. Y entonces eso es un elemento, y dices, ¿y dónde está la escuela? Que es que la escuela no educa para la vida, parece que solo educamos para los exámenes. Y luego, una vez que hacemos el examen, quemamos los apuntes. Acordaros que eso lo hicimos en nuestras generaciones. ¿Para qué estamos educando? Esto es lo que nos tendríamos que replantear, por eso lo que decía Alberto me parece fundamental, no solo la conexión de materia, sino muchas de las cosas que estamos haciendo. El problema que yo veo es que socialmente, los papás y las mamás, lo decía al principio, hay tal presión de los medios de comunicación, del entorno y tal, que lo primero que te dicen es, pero ya sabe inglés. ¿Sabéis que todo esto del Spanglish, porque es Spanglish, no es ni siquiera bilingüis, es ni aprenden ensayos ni aprenden inglés? Pero como es un elemento de prestigio, no conozco ningún centro educativo de León, de la provincia de León, que no ponga las puertas. Colegio bilingüe. Y dices, pero ¿vamos a estar hablando de la historia de España en inglés? ¿Tú y yo? ¿De verdad? Y además reduciendo los contenidos a palabras casi porque no podemos siquiera ni entendernos en la concepción que hacemos y reduciéndolo entonces. Y además en la clase bilingüe solo vais a estar aquellos que tienen pasta para pagar clases privadas luego y tienen un entorno familiar que estimula eso. Y dice, no, para el futuro laboral, para que te puedas ir cuanto antes de España y seas un... y entonces allí sí tendrá sentido inglés, porque yo no he visto ningún colegio que haya niños ingleses. Hay niños marroquíes, pero alguien ha planteado que el segundo idioma sea el bereber o el gojó. Alguien lo ha planteado, es que ni siquiera es concebible. Dice, pero si con los que conviven son con los marroquíes, con los que conviven son con los polacos, con los que... Entonces, ¿para qué educamos? ¿Para convivir o educamos para el futuro laboral, para que sean y trabajen en la hostelería en Irlanda? Esto es muchas de las cosas que nos tendríamos que plantear también en este sentido, pero creo que socialmente ahora lo que están es en otro tema. La mayoría de la población, la mayoría del sistema educativo, y cuando hablo del sistema educativo no me hablo solo de los coles, ¿eh? El sistema educativo es Netflix, es Twitch, es TikTok. Como decías, está inmerso dentro de un planteamiento neoliberal totalmente de marketing y poco más, vamos. Entonces el reflexionar, esto que estás planteando sobre un texto, sobre una película, sobre se queda como obsoleto. Así que bueno, el hecho de que lo planteéis y vayáis directamente al ministerio y se consiga, pues ojalá. Fantástico, enhorabuena. Soy pesimista al respecto. Y gracias por abanderarlo, llevarlo adelante. Es un pesimista muy cabezón. Eso sí. Sí, pero si queréis puedo contar mi historia, que refuerza un poco lo que estabas comentando. Creo que os lo comenté ayer hace una semana. Hace una semana coincidí con una madre que me transmitía su inquietud y su preocupación porque su hijo de primero de primaria no ha alcanzado todavía ni desarrollado la lectoescritura, no sabe todo. La conversación y la preocupación de la madre fue tanto que la conversación acabó la madre llorando, por lo preocupada está que su hijo en primero de primaria no sepa leer todavía. Claro, toda la presión del colegio, mediática, social, etc., lo que hace que crea que su hijo es tonto, literalmente. Palabra usada por su madre.
Totalmente. Esto se puede ver como un caso aislado. Esto es una anécdota que estoy contando, pero seguramente esto se puede encontrar en muchos más colegios. Te cuento yo ahora otra anécdota. Y ahora, Sí. ya termino. Y en escuela, pues el profesor le dice, no te preocupes, si se ha comprobado científicamente que la mejor edad para que el mejor momento para que el cerebro esté dispuesto a aprender a leer escritura es a los 6-7 años. O sea que tu hijo aprenderá a leer, pero empezará a aprender a leer de ahora en adelante. Y la exigencia que se ha metido en el sistema educativo de que tengas que salir infantil ya leyendo para que introduzcan en primaria, para que sepan manejar un libro de texto y unas fichas, pues produce pues ansiedades por parte de las familias y malestar por parte de cada alumno. Fíjate, te voy a comentar yo la misma anécdota, pero en otro sentido diferente. Directora del Banco Mundial sueca, directora del Banco Mundial de las Mujeres, nos explicaba que ella en Suecia, quiso ser maestra de educación infantil, pero que su nota, lo que sería la nota de corte de selectividad, no le dio, porque allí es de 1 a 10, por decirlo así, aquí igual que es de 1 a 14, pues de 1 a 10 es casi un 9,75 para ser maestra de educación infantil. Es la profesión con mayor prestigio que hay, claro, también la que más se cobra, porque eso tiene que ver mucho con el prestigio también. Y entonces, que como no consiguió eso, pues se dedicó a diplomática. Y yo decía, justo como aquí, bueno, a diplomática, y acabó de directora del Banco Mundial de las Mujeres. Bueno, pues su hijo tenía 7 años y no se había puesto a escribir, es decir, no escribía nada porque no tenía ningún interés por escribir, porque allí funciona bastante el modelo de desarrollo bastante autónomo. Y entonces la profe le dijo, oye, igual tendríamos que plantearle alguna estrategia para que él se interesara por este tema, porque claro, nosotros, pero él no había... Fijaros que distinto planteamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les ocurrió, era la época de, todavía no había la tarjeta de plástico electrónica, y entonces había que hacer por cheques. Y entonces le explicaron que si necesitaba manejar dinero y no sé qué, y él vio, joder, que esto me interesa y tal, y bueno, a raíz de ahí Y ella nos explica, dice, bueno, es uno de los directores de una de las mayores multinacionales a nivel mundial. Y nos explicaba para justamente decir, tranquilos, que es que los procesos son diferentes. Además, es que colocar a los niños y las niñas por la misma edad, para que todos hagan lo mismo, el mismo proceso, es como habernos colocado por el color de pelo. Tiene el mismo criterio que por el color de pelo o por el color de los ojos. Hombre, hay más probabilidad posiblemente por la edad, porque los ciclos son... Pero es un poco absurdo. Entonces, las dinámicas son diferentes, pero hay tal presión social justamente de prepararles para la competitividad, porque si no, luego, este es el criterio fundamental de la elección de los centros concertados. Es decir, los centros concertados no surgieron por un momento que Felipe González dijo, vamos a hacer que ahora con el baby boom, que se mantenga y tal. Pudo haber cambiado las cosas, pero decidió esto. Pero ahora mismo la elección, todas las investigaciones dicen que es fundamentalmente porque le dan una ventaja competitiva, esperan que tenga una ventaja competitiva porque no quieren que sus hijos estén con aquellos que no son de su misma clase social. Es decir, que estén al menos con alguien de cercano a una clase aspiracional que le lleve a tener mejores contactos y tal. Y así dicen, es que los ministros estos han estudiado en no sé qué centro, el ranking de centros, y todo eso genera ciertamente una presión, unas expectativas, y dices, ¿qué modelo social estamos haciendo? Y por eso decimos que de estos polvos luego llegan esos lodos. Y luego si tenemos una visión comparada, nos vamos al sistema educativo finlandés, que creo que todos lo tenemos con la estima, y vemos que la introducción a la escritura empieza de 6-7 años. Es decir, comparando con el caso de condado y la misma relación. Aunque Finlandia ya ha llegado un gobierno conservador y lo que había ya no es lo que hay. Bueno, pues ¿os parece que ya va llegando la hora? Nos quedaríamos aquí
hablando hasta tomar el café y bueno, pues agradecer vuestra asistencia, vuestra atención, agradecerte, Quique, siempre tu discurso que nos ilumina y nos llena de muchas dudas y muchas vetas para poder ahora reflexionar. Y bueno, pues nada, muy agradecidos y os invitamos, bueno, nuestro próximo acto lo iremos programando, no lo dejemos. Nosotros por haberlo organizado. Bueno,